Si hay un libro de la Biblia que al ser leído a la luz de todas las escrituras nos conduce maravillosamente a Jesús, es el libro de los Salmos, el cual ha sido utilizado en el acercamiento personal de muchos cristianos durante la historia. Por eso, basándonos en el libro Los Cantos de Jesús, de uno de mis autores favoritos, vamos a meditar en lo que fue el himnario de Jesús. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación. Muy buenos días. El devocional de esta mañana lleva por título La palabra justa y está basado en el Salmo 119, ahora los versículos 137 al 144 que dicen: Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. Mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Insignificante y menospreciable como soy, no me he olvidado de tus preceptos. Tu justicia siempre es justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus estatutos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. El autor dice la palabra justa. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, versículos 137 y 142, quiere decir que Él es completamente recto e íntegro y nunca manipula ni abusa de otros. La palabra de Dios refleja esa misma justicia, versículos 138 y 144. Esto es difícil de entender para la gente moderna que vive en la cultura más adversa a la autoridad de toda la historia. La palabra nos enseña muchas cosas que aparentemente parecen injustas, incluso manipuladoras. Sin embargo, aquí te presento el testimonio de millones de personas y de la palabra misma. Si crees en la palabra de Dios, superando pruebas en tu vida a lo largo de los años, versículo 140, encontrarás que ella no solamente es la verdad, versículo 142, sino también de gran regocijo, versículo 143, y así llegarás a amarla, versículo 140. Y la verdad es que justamente vivimos en tiempos donde pareciera que toda autoridad ha ido perdiendo sistemáticamente no solo credibilidad, sino que también ha ido perdiendo la misma autoridad que tiene. Por supuesto la tiene de papel, en el sentido de que son las autoridades, pero lamentablemente debido a la corrupción, debido a la falta de integridad, debido a la falta de transparencia, debido a la manipulación, debido al abuso de poder, debido a tantas cosas, hemos visto que todas las autoridades en grandes instituciones, incluso en las iglesias, han ido perdiendo autoridad. Entonces lo importante es que como cristianos tenemos que saber que la autoridad es algo que Dios permite. Y en ese sentido, los cristianos somos contraculturales porque estamos llamados a someternos a la autoridad de Dios y también someternos a nuestras autoridades en los ámbitos que a ellos les competen, mientras esto no vaya en contra de lo que Dios nos haya ordenado. Por lo tanto, no porque haya leyes que avalen ciertas cosas que nosotros no estemos de acuerdo, vamos a usar esas leyes. Pero tampoco vamos a ser obligados a tener que cumplir con ciertas cosas que vayan en contra de la moral, de la ética cristiana en la cual creemos. Y por ahora no estamos obligados, hasta donde yo sé, de cumplir nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Sí hay muchas leyes que favorecen ir en contra de la palabra de Dios, pero no tenemos por qué cumplirla, porque no son, depende del ámbito, en el fondo específico en el que se manejen. Entonces, en ese sentido, es importante recordar que nuestro filtro para todo siempre tiene que ser la palabra de Dios, y la palabra de Dios entendida en su contexto. No porque hay una frase que nos guste y que queramos aplicar a alguna circunstancia en nuestra vida o queramos desobedecer alguna ley o algún principio o alguna norma, vamos a usar
en el fondo eso como excusa, porque lamentablemente muchos cristianos ocupan la palabra de Dios de mala manera para justificar su indisciplina, para justificar su rebelión, para justificar su falta de compromiso, su falta de entendimiento, su falta de integridad. Por lo tanto, es importante conocer la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios le da a quien corresponde lo que corresponde, asumiendo y entendiendo que la mayor autoridad de todos es Dios y que Dios ha revelado su autoridad a nosotros como cristianos en su palabra. Por eso tenemos que conocer su palabra para poder contrarrestarla con todas las experiencias, con todas las leyes, con todos los comportamientos, pero por supuesto con nuestro corazón, que como dice el apóstol Pablo, hay justamente una ley dentro de nosotros que no se quiere someter a la autoridad. Y lo que muchas veces queremos hacer, no hacemos. Y lo que deberíamos hacer, no lo hacemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita profundizar en la palabra para poder no solo conocer la verdad, sino que vivir en base a esa verdad. El autor nos dice, el autor termina orando. Señor, en ocasiones he encontrado cosas en tu palabra que me han parecido demasiado duras y restrictas para mí, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez son menos rigurosas. Tu palabra ha probado ser verdadera. Abre puertas para que yo pueda proclamar a otros en medio de esta cultura tan desconfiada que se puede confiar en tu palabra y que vale la pena someterse a tu autoridad, porque estamos dispuestos a someternos a cierta autoridad de personas que son finitas, que se equivocan y que no son santas completamente, cuánto más nos vamos a someter al creador de todo, al Dios amoroso, al Dios justo que cumple siempre sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, te queremos animar a que puedas compartirlo con otras personas. Además, nos gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal Anglicana en Antofagasta. Además, te invitamos a que visites nuestra página web anglicanaenantofagasta.cl. Y por último, te animamos a que puedas visitar nuestro Instagram, Anglicana en Antofagasta. Esperamos que haya sido de bendición esta instancia y nos vemos en un próximo devocional de los Cantos de Jesús.